A los llamados a ser escogidos, bienvenidos una vez más a mi canal. Quien les habla, su servidora Yolaide. En este día pretendo continuar con la enseñanza sobre la carta de los Filipenses. Gracias por estar por acá. Quisiera, antes de comenzar el estudio, pedirles a aquellos que están por primera vez en este canal, acá en esta pantalla que les estoy mostrando están todas mis redes sociales, mi correo electrónico, mi página web, y si pueden les agradeceré muchísimo que se puedan suscribir en cada una de estas redes sociales para apoyar mi ministerio. Y por favor pedirles también que le den me gusta a esta enseñanza, la compartan, la comenten, estaré agradecida. Antes de comenzar, quisiera pedirle al Señor que nos acompañe en esta enseñanza. Amado Padre Celestial, te doy gloria, alabanza y exaltación, Señor, a ti, que eres el único merecedor, Señor, de toda alabanza, de toda exaltación, Señor. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me acompañe en esta enseñanza, Señor, que podamos estudiar juntos la carta a los Filipenses. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Danos discernimiento, sabiduría para poder entender tu verdad, Señor, como debe ser. En el nombre de Jesús. Como lo dije en la enseñanza anterior, pretendo a través de este estudio, habiendo ya hablado en la enseñanza anterior sobre la fecha, datación, lugar donde se escribió esta carta, los invito a los que no han visto el video que vayan a verlo para que podamos entender desde el principio el contexto de por qué se escribió esta carta. Pablo estaba en prisiones, él anhelaba salir de la prisión, mas sin embargo no sabía si lo iba a lograr. De hecho, él dice en la carta que ya sea que viva o muera, que las dos cosas le son beneficiosas. Entonces, quisiera comenzar en el capítulo 1 y dejando claro a quién está escribiendo Pablo esta carta. Pablo se encuentra con Timoteo, es lo que se identifica al comenzar la carta. Pablo está con Timoteo y escribe a todos los apartados en Cristo Jesús que están en Filipos. Aquí no hay una dedicatoria a un líder, a un pastor. Aquí no hay uno o más miembros especiales en esta congregación al que Pablo tenga que escribirles particularmente para dar instrucciones. Por lo contrario, él comienza en esta carta dirigiéndose a todos los apartados. La palabra apartado la estoy traduciendo de la palabra santos, que es la palabra que tiene por significado aquel que se aparta para el Señor o que Dios ha apartado para él mismo. Entonces, a los apartados en Cristo Jesús que están en Filipos, mejor dicho, incluyendo a los que guían y cuidan la congregación. En este caso estoy traduciendo esto de la palabra obispos, y a los que sirven, que lo estoy traduciendo de la palabra diácono, porque creo que no se le hace bien a la palabra cuando se traducen estas palabras, se transliteran, porque da a entender que está hablándole a unas personas en especial, pero no lo es, no es así. Los que cuidan y los que sirven son miembros de la congregación, sin ningún privilegio por encima de los demás, y es lo que pretendo demostrar a través de esta carta, donde también quiero hablar de la falsa cobertura pastoral, aquella con la que se nos ha adoctrinado en las iglesias, y que estoy segura, y hasta me da mucha tristeza, porque Cristo Jesús nunca enseñó eso, y tampoco Pablo. Comencemos en Filipenses 1 a leer, y dice, como ya les he explicado, en esta carta, antes de comenzar la lectura, se mencionan por nombre Pablo, Timoteo, quien está al lado de Pablo mientras él estaba escribiendo,
Recordemos que él está preso. Se mencionan por nombre. Luego a Evodia y Síntique, a Clemente y Epafrodito. Estos son los que se mencionan. Vamos a estudiar todo el contexto de la carta porque vamos a ver cómo Pablo él quería la unidad. Y precisamente así como lo enseñó Jesucristo, que el que sirve más es el mayor. Ese es el que sirve más. No queriendo decir con esto que hay mayores o menores en la congregación. Y vamos a ver el contexto de la carta. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes, y quiero que ustedes noten acá cómo yo estoy resaltando, ¿verdad? Que la carta está siendo dirigida a todos y que incluyendo, o sea, no es que son especiales, incluyendo a los que dirigen o a los que cuidan, los que velan por la congregación y a los que sirven a la congregación. Gracias a ustedes. Vamos a resaltar en este color verde oscuro cómo Pablo se está dirigiendo a todos en general y a nadie especial. Dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros. General, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. Aquí seguimos resaltando en el Evangelio. ¿Cuál es la oración de Pablo? La oración es rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Aquí estamos viendo cómo él está prisionero. Y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros, lo repito, sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que Clemente, que Epafrodito, que Lucas esté por encima de ustedes. Eso es lo que dice la carta. Esa era la oración de Pablo. No, dice, y pide en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento del verdadero y de todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros, plural, e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces aquí está hablando de todos en general, la congregación completa, sin especiales, para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Entonces, llenos del fruto, aquí llenos, es plural. Entonces, quiero que sepáis, hermanos, ahí están, hombres y mujeres incluidos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fíjense que hermanos está en masculino, ¿no? Está en masculino y está hablando en general a toda la congregación. Aquí, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que, o sea, fíjense que lo que le pasó ha redundado más bien para bien del Evangelio. Entonces aquí hay un conectivo. De tal manera que mis prisiones
se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Es aquí donde la enseñanza anterior estaba dando algunas pistas de lo que, o mi hipótesis de por qué yo pienso que Pablo estaba en el pretorio de Herodes en Cesarea Marítima. Entonces aquí está la palabra pretorio que la resalté. Entonces dice, lo repito, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, las prisiones de Pablo estaban siendo más bien, valga la redundancia, para bien del evangelio. Y la mayoría de los hermanos, entonces él sigue hablando en este caso de los que estaban siendo testigos de esas prisiones, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven aún mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjense qué curioso que Pablo estaba preso el apóstol a los gentiles y se paró la predicación. ¿Acaso ellos estaban esperando que Pablo les diera permiso para predicar? Hombres y mujeres, porque vamos a ver cómo el contexto de la carta da para que tanto los hombres como las mujeres por igual predicaran la palabra de Dios, sin restricciones de Pablo en lo absoluto, como las pretenden enseñar en las iglesias, ¿no? Que hay especiales, hablando de los pastores y de los líderes, y que los demás somos soldados rasos que pues estamos ahí solamente para escuchar y para ser enseñados, ¿verdad? Pero que no somos participantes. Entonces dice, fíjense, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, allá va, me perdí de algo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún. Entonces fíjense que aquí no hay nombre. ¿Quiénes eran? Los hombres. ¿Eran los hombres solamente que estaban predicando? ¿O eran solamente los apóstoles? ¿O eran solamente los ancianos? ¿O eran...? Vamos a seguir viendo el contexto de la carta, porque jamás Pablo está enseñando eso en la carta. Entonces, continuamos en el 19. Que de Cristo es anunciado, que ya va en el contexto de lo que quedamos en el verso 18. Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces dice, ¿por qué? Los conectivos los estoy resaltando en un color. Porque sé que por vuestra oración, o sea, yo me gozo y me gozaré. ¿Por qué se gozará y se goza y se gozará? Porque sé que por vuestra oración, otra vez en plural, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, fíjense lo que dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Lo que yo les decía en la enseñanza pasada, Pablo no sabía si iba a salir de esta cárcel. Era su anhelo, sí, lo estamos leyendo, era su anhelo que por las oraciones, la esperanza que tenía de que fuera libertado o liberado. Pero él no sabía, porque decía, porque sea que viva, o sea, o por vida o por muerte. Pero dice, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces, veamos otra vez. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, Cristo va a ser magnificado, ya sea que Pablo viviera o muriera. ¿Por qué? Dice, ¿por qué esto va a pasar?
porque para mí el vivir es Cristo. Vamos a resaltar esto aquí. Y el morir es ganancia. Un dicho que muchos lo conocemos. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo estaba sufriendo la cárcel, amenazas de muerte. Y yo me imagino, así como Elías en algún momento se metió en una cueva y se echó a morir porque era perseguido por esta mujer malvada, creo que era Jezabel, que lo perseguía, si más lo recuerdo. Y él se tiró en la cueva a morir y se deprimió. Imagínense Pablo viviendo todo eso. Él decía, es que no sé qué escoger, porque para mí, más el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, es lo que dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, mire, él estaba entre la espada y la pared, porque ciertamente después de haber sufrido tanto, haber vivido apedreamientos, latigazos, peligros de muerte, peligros de naufragio, como los dicen otras cartas, para él era mejor partir con el Señor. Pero sin embargo, él sabía que quedarse en la carne resultaba para beneficio de la obra, del evangelio. Todavía tenía trabajo que hacer. Entonces, a ver, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí está hablando en general. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho. Fíjense que Pablo aquí no está hablando de especiales, lo sigo recalcando, la carta es para todos los miembros del cuerpo de Cristo que estaban en Filipos. Y gozo, dice, con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, el hecho de que él quedara vivo era para que abundara la gloria, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Aquí, instrucciones. Solamente que os comportéis en general como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Fíjense los conectores que son importantes. ¿Para qué? O sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Resalten esto. Miren, presten atención. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente. Vamos a resaltar esto acá ya va. Que aún permaneceré, perdón, a ver, ¿dónde me quedé? Ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esas eran las instrucciones. Fíjense que hasta ahora Pablo había estado hablando de que él oraba por ellos, que él anhelaba estar con ellos y decía, me es más beneficioso quedar en la carne por causa de ustedes, aunque partir con Cristo es mucho mejor. Pero ahora empieza a dar instrucciones. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que es digno del Evangelio de Cristo Jesús? Para que, o sea, que vaya a veros
o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes la unidad por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, ¿por qué? A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Porque es que también la gente cree que llegar a Cristo es vivir feliz, como lo predican en las iglesias de la prosperidad, y los que son motivadores, son coach, consejeros motivadores seculares, que parecen psicólogos, pero no son pastores en realidad, o no predican a Cristo, sino lo bueno, lo bonito. Vas a ser exitoso, vas a prosperar, vas a tener mucho dinero porque Dios no te quiere pobre. Eso es lo que escuchamos en muchas iglesias que predican un falso evangelio, porque Jesucristo no vino a eso. Jesucristo vino a salvarnos. Entonces, repito, más para vosotros es salvación, y esto de Dios, porque a vosotros he conseguido que a causa de Cristo no solo lo que creéis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Eso se nos es concedido, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces fíjense, o sea, él está diciendo, es que no, prácticamente lo que les está diciendo, miren que yo estoy padeciendo, o sea, no crean que es que solamente habéis sido escogidos para creer, sino también para padecer por Cristo. Ellos estaban perseguidos, ellos eran perseguidos, ellos estaban en tribulación, y tenían mucha oposición, y lo dice la carta, que dice que para los que se oponen es ciertamente indicio de perdición. Fíjense en el capítulo 2. Aquí resalto la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo, donde ninguno es mayor que el otro. Dice, me regreso un momentito para ver cómo terminó aquí. El mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, entonces, estábamos viendo, ¿no? Él está hablando de los padecimientos que ellos ven y oyen que hay en él. Entonces dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, es decir, estamos padeciendo, pero si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad a instrucciones, miren las instrucciones, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Estas son las instrucciones. Las instrucciones permanezcan unánimes, todos en el mismo espíritu, en el mismo pensamiento, sintiendo la misma cosa. Y miren las instrucciones, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Lo he resaltado con otro color. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Exaltarte tú mismo. Es que yo sé más que los demás, es que yo soy teólogo, yo soy historiador. Yo me sé todas las escrituras. Entonces, de cierta manera te estás exaltando. Eso es la vanagloria. Entonces, mire, no hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, y aquí voy a colocar este conector. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oh, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que yo, siendo pastor, predicador, conocido en todo el mundo, que tengo 400,000 seguidores en YouTube y me invitan a todas partes del mundo, voy a estimar a los demás como superiores a mí mismo? ¿Cómo es eso?
yo soy el que sé más. Pues fíjense que eso no es lo que dice la carta. Dice, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ajá, por lo suyo propio. Ok, bueno, yo voy a dirigir este coro. Yo voy a dirigir este coro, pero es para que yo sea la protagonista del coro. Yo voy a cantar, pero aquí la líder soy yo. La superior soy yo y los demás se tienen que someter a mí. Ah, bueno, y es que yo soy el pastor principal. Yo soy el pastor principal. Ustedes no están, ustedes tienen que me tienen que obedecer, someterse a mí, porque eso lo dice la palabra. Entonces, ¿acaso Pablo se contradice en sus cartas? ¿O es que hay personas que manipulan la palabra de Dios para hacerla entender a su conveniencia? Vamos a repetirlo porque es bueno que se nos quede. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Ese fue Cristo. Ese fue Cristo y el mismo Pablo. Cristo se despojó de su majestad para lavarle los pies a sus discípulos, siendo él Dios. Siendo él el que tenía que ser servido, no, él vino a servir. Pero hoy en día hay predicadores, porque no los voy a llamar pastores, que dicen que ellos tienen que darle cobertura a la congregación, porque ellos son los de la unción especial y que todos los demás estamos por debajo de él. Pero eso no es lo que enseña Pablo. La carta a los filipenses, que es una carta llena de amor y de amistad, porque Pablo verdaderamente encontró amigos, colaboradores, combatientes, compañeros de milicia en Filipos, suministradores de sus necesidades. Él nunca se presentó aquí como apóstol. Me tienen que rendir cuentas y yo soy superior a ustedes, sométanse. ¿En qué parte de esta carta, díganme ustedes, Pablo tenía amigos y eran todos combatientes, hombro a hombro? Y vamos a ver, porque vamos a continuar de leer la carta. Vamos a ver que es así como lo estoy enseñando. Entonces, haya pues. ¿En qué quedamos? Dice, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, haya pues en vosotros, ahí le está hablando a todos por igual, este sentir que hubo también en Cristo. Y lo dice la carta. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, entonces fíjense, le está diciendo que haya pues en vosotros el mismo sentir de Cristo, y explica todo lo que Cristo nos dejó como testimonio, como enseñanza, como ejemplo a seguir. Entonces, por lo cual, habiéndose dado Jesús como siervo, por lo cual Dios también lo exaltó. Y no es eso lo que dice la palabra de Dios. Dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Cristo se humilló a lo sumo y fue exaltado al lugar más alto, a la diestra del Padre. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Jesucristo fue nuestro mayor ejemplo. Jesucristo no buscó exaltación, Él se humilló y eso fue lo que dejó como ejemplo a sus discípulos. Aquí Pablo no está diciendo yo soy apóstol y yo soy el que les doy cobertura a ustedes. Mientras ustedes estén bajo mi cobertura, a ustedes nada les va a pasar, ustedes están protegidos. ¿Cómo es eso? La cobertura no nos la da el Señor. Continuemos. En el verso 12. Por tanto, amados míos, otra vez en plural, como siempre habéis obedecido, vamos a ver en qué obedecieron. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿En qué habían obedecido? Veamos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oh. ¿A quién obedecían? Obedecían por una razón. Por la razón de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Dice, obedecer en esto. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otras instrucciones. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Lo vuelve a repetir. Porque seáis para haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí hay un conector. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿En qué se iba a gloriar? ¿En qué se iba a gloriar Pablo? Para que en el día de Cristo él no hubiese corrido en vano ni hubiese trabajado en vano. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Porque ¿qué está queriendo decir Pablo aquí? Aunque me maten, aunque yo sea dado por sacrificio, que el único sacrificio que tuvimos fue Cristo. Esto es una manera de hablar, que no quiere decir que Él ahora va a ser el sacrificio, sino una manera de decir, yo lo he dado todo por el Evangelio de Cristo Jesús. Y aunque me maten, regocíjense. Entonces, regocijaos también vosotros conmigo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ese era el deseo de él. Mientras estuvo preso, él estuvo más de 2 años preso en el área entre Jerusalén y Cesarea Marítima. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces esa era la razón. Ahora, él no le iba a enviar a Timoteo para que Timoteo se pusiera de jefe, o de pastor, o de apóstol, o de principal en su iglesia, en la iglesia de los filipenses. La razón por la cual él quería enviarlo, aquí lo dice, aquí está el conector, vamos a ponerlo aquí, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Esa era la razón por la cual él enviaba a Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues, otro conector, pues,
a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ay, es que eso se parece mucho a lo que tenemos en las iglesias hoy. Cada quien vive por sí mismo, por crecer él, por brillar él o ella. Pero a nadie le interesan los demás. La gente va domingo a domingo, miércoles tras miércoles, o martes tras martes, o jueves tras jueves, el día que sea que vayan a la iglesia, a calentar la silla, buscando cómo ser ellos los principales. Pero no se interesan por el crecimiento o por la vida del hermano que tienen al lado, del prójimo. Así como cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano, quien fue el único que se interesó por la vida de aquel que estaba tirado, medio muerto, golpeado. ¿Cómo estamos imitando nosotros a Jesucristo? Nosotros queremos brillar, pero no queremos que los demás brillen. La verdad es que a veces yo me pregunto si en realidad en las iglesias se van a salvar la mayoría. Porque no quieren predicar a Cristo para salvar a la gente, sino para hacerse famosos, para tener un nombre, o por el dinero, las ofrendas. Por eso el control de la gente en las iglesias es como el comunismo. Controlar las masas, dinero para nuestro bolsillo. Y yo no estoy haciendo y hablando en general, pero cómo las iglesias últimas que he visitado se parecen tanto a esto que estoy diciendo. Repitamos lo que dice. A ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Cuántos estaban alrededor de Pablo? Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio. ¡Ay! No lo de Cristo Jesús. Eso me parece muy conocido. Eso es muy común. Pero, que hay otro conector. Pero, ¿por qué? Porque todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús. Porque ya conocéis los méritos de Él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Aquí Pablo no, el hecho de que mencione como hijo a padre es porque Timoteo recibió la doctrina del Señor a través de Pablo, pero no quiere decir que Timoteo le tenga que rendir pleitesía, lo respeta, lo considera, hasta lo podrá admirar por su valentía, pero es por la razón del Evangelio de Cristo Jesús. Dice, porque ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré. Ahora, él está hablando de algo pronto. Aquí dice, mire, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿A quién va a ir? ¿Al principal? A todos. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, que fue una necesidad, ¿verdad? Enviaros a Epafrodito. ¿Cómo se expresa Pablo de Epafrodito? Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Epafrodito quería verlos. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo
a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Esto es para los que dicen que los cristianos no nos enfermamos. Entonces dice, Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ya tenía tristezas suficientes. Tenía 2 años y algo preso por la causa del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces la gente predica hoy a los que predican un rapto secreto y que no van a tener tribulación. ¿Cómo las iglesias de los primeros siglos fueron mártires? Si no eran perseguidos por los judíos, eran perseguidos hasta por los mismos que más adelante llegaron a ser católicos. Perseguidos de todas partes, como dice Pablo. Entonces dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud. Le envío con mayor solicitud. ¿Para qué? Para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Esas eran las razones por las cuales él envió a Epafrodito. No para pedir cuentas. Era para que, como había angustia porque había estado enfermo, él también quería, Epafrodito también quería saber de todos los que en Filipos eran piedras vivas del cuerpo de Cristo. Dice, recibidle pues. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima, y miren cómo lo puse en negrillas, y tened en estima a los que son como Él. ¿A quiénes? A los hombres. ¿A quiénes? A los obispos. ¿A quiénes? A los diáconos. A los ancianos. O a todos. A todos. A los que son como Él. ¿Cómo era Él? Aquí lo describe. En este pedazo lo describe. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Otra característica, a todos los que eran como Él. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir. ¿Para qué puso su vida? Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Expuso su vida para servirle a Pablo. No porque Pablo era Pablo, lo hacía por razón del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, lo voy a dejar hasta acá, amados. Les vuelvo a pedir que por favor se suscriban a mi canal, compartan, comenten, denle me gusta. Les dejaré la enseñanza anterior, la lista de reproducción que dice la falsa cobertura pastoral. También lo coloqué en la lista de reproducción sobre la carta a los filipenses, pero dándole seguimiento a lo de la cobertura para que vean que Pablo buscaba la unidad de la iglesia, para que entiendan que Pablo a todos les hablaba por igual, que ahí no habían reyes ni princesas, ni reinas, ni príncipes. No habían jerarquías en esa iglesia. Y tan interesante lo que vamos a ver en el capítulo 3 y en el capítulo 4, cuando vamos a la próxima enseñanza, van a poder ver que ciertamente a todos Pablo los tenía en la misma estima. Dios les bendiga grandemente y gracias por haber estado en mi canal en este día.